estamos aquí por las maravillas que hace Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora y vamos a estudiar la palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas capítulo 9, vamos a leer los versos 55 y 56. Dice la Biblia, San Lucas capítulo 9, versos 55. Pero él, es decir, el Señor, volviéndose, los reprendió. Regañó a los discípulos, pues, y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, dice el verso 56, no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. A ver, diga amén, hermano. Como dice el hermano Javier, diga amén. A ver, oremos por las peticiones. Levante su mano en alto conmigo. Padre, ahora te presentamos nuestras necesidades este día y te rogamos que únicamente por amor a tu nombre, Señor, únicamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que las resuelvas, Padre Santo. Recuerda que por tu misericordia es que nosotros estamos hoy aquí en tu presencia. Por eso te rogamos que te acuerdes de nosotros, Señor, y te presentamos nuestras necesidades para que te dignes resolverlas, por favor. Ahora levante su mano y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Hoy se trata de una regañada del asunto, hermano. Pues fíjese que en su ministerio en la tierra, el Señor se dio cuenta, fíjese, que hay cosas que no sabemos. Mire cómo es de terrible eso. Cosas que debiéramos de saber y que todavía no sabemos, hermano. Tal vez nos interesamos más en saber muchas cosas, conocer muchas cosas, pero lo que debemos de conocer realmente y que va a afectarnos por toda la eternidad, no lo sabemos. Y una de esas cosas que no sabemos, fíjese que el Señor dijo en Lucas 9, 55, es de qué espíritu somos. Por eso lee usted ahí que los reprendió, los regañó, pues, porque el Señor se dio cuenta en ese momento de que no sabían de qué espíritu eran. Les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como quien dice, tantos tiempos estar en el evangelio y todavía no saben de qué espíritu son. Ahora, no saber de qué espíritu somos, fíjese, hermano, nos afecta como hijos de Dios, aquí en la tierra principalmente. Porque dice Lucas 9:56 que el no saber de qué espíritu somos nos desvía de los propósitos de Dios. Es decir, no colaboramos en nada bueno para con Dios, pues. Todo lo echamos a perder. Mire, dice Lucas 9:56 que les dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, el no saber, hermano, ¿qué onda con nosotros, como decimos vulgarmente? No le sirve de nada a Dios, pues, porque no colaboramos con Él, sino que al contrario nos desviamos de los propósitos de Él, pues. Fíjese entonces que espíritu, hermano, es la parte que no es material, que junto con el cuerpo, que es la parte material, forman al ser humano, dice el diccionario. O sea que el diccionario reconoce, fíjese, que el ser humano está compuesto de dos partes, pues. Una que es material y otra que no es material, que es espiritual. También espíritu, al espíritu se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Aunque por la Biblia nosotros, fíjese, sabemos que nosotros tenemos tres partes, pues, no dos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. O sea que tenemos dos partes no materiales y una material. ¿Comprende?
Pero el diccionario dice que tenemos una parte espiritual y una parte material nada más. Ahora en la Biblia, espíritu, fíjese, es sinónimo de aliento, de vida, pero solo en un ser racional. La Biblia dice que el que tiene espíritu es un ser humano racional, pues. Eso nos diferencia con los animalitos y con las plantas. Son otra clase de creación ellos, pues. Mucha gente cuando se le muere su perrito, empiezan a preguntar, ¿y se irá a ir al cielo? No, es que son otra creación diferente a nosotros. No tienen parte espiritual, pues. Es como que si un árbol se seca y se cae, usted preguntara, ¿y ese árbol que se murió ahí irá a ir al cielo? No, es que es otra creación. O es como que usted dijera, mire pastor, esa roca que está ahí, ese mineral, irá a ir al cielo. No, es otra creación diferente. Los únicos que vamos a llegar al cielo, dice la Biblia, si es que aceptamos a Cristo como Salvador, somos nosotros los seres humanos, hermano. De ahí ningún otro, pero ni los marcianos, ni los venecianos, ni ningún ser raro no va a llegar, sino solo los seres humanos terrícolas de la tierra, hijos de Adán. ¿Comprende? Sí. Entonces en la Biblia es sinónimo de vida, pero solo de un ser racional. Fíjese que es sinónimo de soplo y de viento. La Biblia, cuando habla de alma, se refiere al alma de una forma, y cuando habla de nuestro espíritu, se refiere a nuestro espíritu de otra forma. Ahora dice la Biblia, fíjese, con respecto al espíritu, hermano, que la base de los seres criados por Dios es el espíritu, pues. Los seres racionales es el espíritu. Porque Dios el creador, dijo el Señor Jesús, le dijo a la samaritana, si usted se recuerda que Dios es espíritu. O sea que ahí origina todo, pues. No es que de lo material vaya a lo espiritual, no, ahí en el mundo espiritual comenzó todo, porque Dios es espíritu. Y dice el libro de Hebreos que Dios, siendo espíritu, es el padre de los espíritus. Y dice Malaquías que como es el padre de los espíritus, Dios tiene un depósito de espíritus que son los que usa para su creación, pues. Es decir, cuando Dios dijo voy a hacer a Adán, pensó en hacer a Adán porque tiene un depósito de espíritus que constantemente están viniendo a la tierra y están naciendo en la tierra. Y ya ve todos los que hemos nacido en la tierra, hermano. Y Dios no le pone límite a nadie. El que se quiera reproducir, que se reproduzca. Y ya ve que algunos abusan del derecho divino, hermano, porque se reproducen más de la cuenta, pues. Pero mire, son espíritus y almas que están viniendo a la tierra, porque Dios tiene un depósito de espíritus. Y entonces de esos espíritus son los que usa para su creación. Ahora dice Eclesiastés 12:7, fíjese, que el ser humano al morir entrega el espíritu. ¿Ha visto usted cuando una persona se muere, verdad? Que queda solo el cuerpo físico ahí y se queda inamovible, se pone frío, porque el espíritu, su parte espiritual sale de él. Y dice Eclesiastés que al morir su parte espiritual regresa a Dios. Y el cuerpo va a la tierra, porque el Señor dijo, Dios dijo cuando hizo a Adán que polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero la parte espiritual vuelve a la tierra. Mire vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Ahí está, mire, está hablando de la parte física. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Claro que no estoy diciendo que todo el que muere va al cielo. No, la parte espiritual vuelve a Dios, pues. Y si es una parte espiritual que conoció a Cristo en la tierra, claro que va al cielo. Pero si es una parte espiritual que rechazó a Cristo en la tierra, va al infierno. Dios lo desecha. Dios lo pone como parte desechable, pues ni siquiera reciclable, fíjense.
Que Dios diga, bueno, que va al infierno unos 10 años y ahí lo saco y ya va a salir. No, bueno, no. Media vez rechazó a Cristo en la tierra, ya no tiene oportunidad esa parte espiritual de volver a Dios realmente al cielo, sino que va al infierno. Entonces lo delicado del espíritu, fíjese hermano, está en que Dios los envía a la tierra para que se perfeccionen, pues. Es decir, cuando usted en el cielo le dijo, Padre de los espíritus, usted era un espíritu y un alma ya. Déjame ir a la tierra para ir a conocer al Cordero de Dios. El Padre le dijo, va, vete pues. Y se vino usted, hermano. No me pregunte cómo, porque eso es un misterio todavía. Pero usted se vino, y no necesariamente en las alas de la cigüeña. Usted se vino, hermano, y ahí nació a los 9 meses después que su mamá se embarazó, usted nació. Dios le permitió venir a la tierra para que se desarrolle, para que crezca, para que madure. Mire, dice el Salmo 51, 17, que la forma de Dios para perfeccionar a los espíritus es por medio de la humillación. Y por medio de la humillación ante Cristo, dice el Salmo 51, 17, decía el salmista ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Porque al venir a la tierra, fíjese hermano, para comenzar nuestro desarrollo, realmente lo que tenemos que hacer es humillarnos a los pies de Cristo, pues. Aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y adoptar su doctrina como modo de vida. Entonces nos comenzamos a desarrollar en la tierra, a perfeccionarnos pues como espíritus. Por eso es que Dios los envía a la tierra. Dice el Salmo 51, 10, que de esa forma es que Dios cumple sus propósitos con cada uno hoy en la tierra, con los que se humillan, pues. Dice el Salmo 51, 10, crea en mí, le decía el salmista a Dios, oh Dios, un corazón limpio. Y oiga, y le decía, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David reconocía, fíjese hermano, que si su espíritu se desviaba, ya no iba a cumplir los propósitos de Dios. Entonces le decía, Señor, no permitas que mi espíritu se tuerza, pues, que se contamine con el mundo. Permite que tenga un espíritu recto, un corazón limpio, porque entonces Dios nos usa para cumplir sus propósitos en la tierra, y nosotros logramos y alcanzamos el fin, el objetivo, que es perfeccionarnos en la tierra, hermano. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La venida a la tierra es la única oportunidad que tenemos para perfeccionarnos. Por eso le decía yo que dijo Salomón en el Eclesiastés que la parte física vuelve a la tierra y la parte espiritual vuelve a Dios. Entonces Dios, volviendo a Dios, Dios decide si se va al infierno o se va al cielo, dependiendo de cómo se haya humillado ante Cristo aquí en la tierra. Dice Hebreos 12:23 que de esa forma es que ya hay espíritus perfectos, fíjese hermano, en el cielo. Mire que el apóstol Pablo lo dijo ahí en Hebreos 12:23. Está hablando que nos hemos acercado nosotros ahora espiritualmente a Dios. Y entonces dice que nos hemos acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Entonces dice, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Es decir, hay espíritus en el cielo, hermano, que ya se desarrollaron y se perfeccionaron, pues, y están allá. Entonces dice el apóstol Pablo, mire, nosotros nos hemos acercado a todos ellos nos están mirando, pues. Por eso decía, miren hermanos, tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Lo que pasa es que no los miramos.
Si los miráramos nos asustaríamos, hermano, al mirar cuánto mirón hay. El apóstol Pablo lo compara con una carrera en las Olimpiadas. Y entonces dice, si tienes que correr de acuerdo a las reglas. Te pusieron en el carril número 5, en ese tienes que correr, no te pases al 6, no te pases la raya. Y como a nosotros nos gusta brincarnos la línea, nos pasamos de un lado a otro lado. Entonces el apóstol Pablo dice, dejen de estar brincando porque nos están mirando. Tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando cómo estamos corriendo la carrera cristiana. Y ellos se convierten en nuestros jueces, pues. Entonces decía el apóstol Pablo, corramos, hermanos, de acuerdo a las reglas, para que alcancemos la meta. Porque tenemos una gran nube de testigos, y parte de esa nube de testigos son esos espíritus hechos ya perfectos. Entonces lo delicado del espíritu es eso, pues, que Dios los envía a la tierra. Dios lo envió a usted y a mí para que nos perfeccionemos aquí, hermano, pero humillándonos ante el Señor Jesucristo. Tal vez usted ha oído que hay gente que en el mundo, fíjese, hay gente despierta en el mundo, hermano, espiritualmente hablando, que dicen, no, es que yo vine al mundo para hacer eso, dice. Allá le están cantando al pecado y al mundo. Por ejemplo, un cantante que tiene ese don y dice, es que yo vine, Dios me envió para hacer eso y lo estoy haciendo. Sí, Dios lo envió para hacer eso, pero con Cristo, no para que le cante al diablo allá afuera. Está equivocado. Ellos creen que están cumpliendo con Dios porque están haciendo lo que tenían que hacer. Es un error, el diablo los engañó. Cuando regrese la parte espiritual a Dios, Dios los va a mandar al infierno porque tenían que venir y perfeccionarse, pero en Cristo, humillándose ante el Señor Jesucristo. No usar lo que traían para el mundo, para exaltar al mundo, al pecado, al diablo, como ellos lo están haciendo, pues. Es cierto, para eso vinieron, pero el diablo los engañó. Lo triste de todo es que cuando mueran se van a dar cuenta de su triste realidad, hermano. Que en lugar de perfeccionarse para bien, se perfeccionaron para mal. Entonces eso es lo delicado, pues. Y le digo que es lo delicado porque usted y yo tenemos que saber que venimos a la tierra entonces para perfeccionarnos en Cristo. ¿Comprende? Sí, todo lo que usted tiene, los dones naturales que tiene, sus habilidades, sus destrezas, son para que los ponga a los pies de Cristo. Todo lo que Dios le da, casa, familia, carros, hijos, dinero, propiedades, son para que los ponga a los pies de Cristo. No para que usted diga, no, esto es mío y solo yo lo voy a vivir. No se va a perfeccionar bien. Y cuando termine todo esto, usted se va a dar cuenta, hermano, y va a decir, acuérdese de cuando el Señor repartió los talentos. ¿Se acuerda de eso, verdad? Que hubo uno que le dio 5, otro 3, otro 2, creo yo, y a otro 1. Y al que le dio 1, hermano, cuando miró que tan poquito le habían dado, dice que lo enterró. Y el talento es dinero, pues no son dones naturales, es dinero. En la Biblia un talento es dinero. Entonces cuando vino el Señor le pidió cuentas a cada uno y el que todos le entregaron ganancias, porque entendieron que lo que Dios le daba era para ponerlo en el reino de Dios, y lo invirtieron en el reino de Dios y se multiplicó en bendiciones para ellos. En cambio el que le dieron 1, dijo él ahí, yo lo enterré. Cuando el Señor le dijo, a ver, ¿dónde está el talento que te di? Le dijo, Señor, es que lo enterré porque tuve miedo, estaba inconforme. Y a ver la regañada que le dio el Señor, pues. Entonces tenemos que entender o comprender, hermano, que lo delicado de nuestra parte espiritual está en que venimos a la tierra. Dios nos permitió tomar este cuerpo humano para que nos perfeccionemos en Cristo, no para que haga usted lo que quiera, venda un riñón, se quite medio estómago, regale medio cerebro,
No, hermano, sino para que se perfeccione. Entonces, debido a que al venir a la tierra, fíjese, debemos de llenarnos del Espíritu de Dios por medio de Cristo para colaborar con Dios. Así nos vamos a perfeccionar. Es por eso entonces que el Señor les dijo a estos discípulos ese día: ustedes no saben de qué espíritu son, porque se estaban oponiendo a Él, hermano. El Señor se asustó y dijo: bueno, ¿y estos? ¿Qué onda con estos? Yo pensé que estaban conmigo, que se están en contra mía. Estos no se han dado cuenta todavía para qué vinieron a la tierra, hermano. Y mire cuántos creyentes hay así, que todavía, en lugar de colaborar con Dios, hermano, están peleando contra Dios. Y para eso no venimos a la tierra. Entonces mire, pues dice Lucas 9:51 que cuando llegó el tiempo de que el Señor ascendiera a la diestra del Padre, es decir, a través de la muerte, pues tenía que ir a Jerusalén, lo iban a matar, lo iban a crucificar, y al tercer día iba a resucitar, y entonces iba a ascender. Dice ahí Lucas 9:51 que tenía que pasar por Samaria. Mire, dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estaba en la parte norte de Jerusalén, y entonces le llegó el día en que tenía que ir, llegaba la fiesta de la Pascua, y Él era el Cordero de Dios. Y entonces decidió ir a Jerusalén, irse pues, para que lo agarraran y lo mataran como Cordero de Dios. Y tenía que pasar por Samaria, que era un territorio que estaba al norte de Jerusalén. Y cuando pasó por Samaria, le pidió ayuda a los samaritanos para descansar una noche ahí, porque le agarró la noche en el camino, pues. ¿Y qué le parece? Que los samaritanos no quisieron ayudarlo. El Señor mandó una comitiva de discípulos adelante de él. Le había dicho a Pedro, a Juan le dijo, porque era el que corría más que Pedro, porque las epístolas de Juan son primera, segunda y tercera. En cambio Juan solo tiene primera y segunda. Solo en segunda no avanzaba mucho. Entonces envió a Juan, le dijo: Juan, le debe haber dicho a una comitiva de discípulos: miren, adelántense, vayan, ahorita que vamos a pasar por Samaria, díganle a los samaritanos que yo, el Salvador de ellos. Acuérdense que los samaritanos se habían convertido con la samaritana, ¿se acuerda de eso, verdad? Y el Señor los había sanado y había hecho muchos milagros ahí. Entonces les digo: miren, ahorita voy a pasar por ahí, por favor que me preparen el hotel. Ya saben que a mí me gusta el cuarto número 3, con cama de agua. Me preparen ahí un hospedaje, vamos a dormir esa noche ahí, mañana seguimos para Jerusalén. Y cuando llegaron a esa aldea de Samaria, hermano, los samaritanos no quisieron ayudarlo, le dijeron: te prohibimos que entres aquí. Y cuando él preguntó: ¿y por qué? Si no soy yo su Salvador, pues. Los samaritanos le dijeron: no, porque vas para Jerusalén y allá te van a matar y no queremos que te maten. Mira, hermano, el Señor se entristeció. Dijo: ¿cómo es posible, hombre? Y entonces dice 9:54 que los discípulos se enojaron tanto que querían matar a los samaritanos ahí, a todos. Mire, dice Lucas 9:54, se iba a volver una masacre esa cuestión, hermano. Dice Lucas 9:54 que al ver eso sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, mire, Juan, el discípulo amado, el apóstol del amor. A ver qué caras vemos y corazones no sabemos. A ver, mira que tiene a su lado, solo mírenlo. Caras vemos y corazones no sabemos, como dice el dicho, es cierto. ¿Quién se iba a imaginar? Tal vez Pedro, porque Pedro sacaba la espada en cualquier momento, hermano. Pero Jacobo y Juan, dice ahí, ¿qué le dije? 9:54, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?
Acuérdense que aquellos hermanos bajo la autoridad del Señor habían sanado enfermos, pues resucitaban muertos, echaban fuera demonios, cuántas sanidades hacían. Le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos? Yo ahorita levanto los brazos nada más y va a caer un rayo y va a matar a todos estos bandidos, ingratos, desagradecidos. ¿No se dan cuenta que eres tú? Entonces, fíjese, dice ahí Lucas 9:55, cuando el Señor les dijo lo que no sabemos, hermano. Dice 9:55, pero él volviéndose los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermano, imagínense, el Señor había salvado a los samaritanos, ¿sí o no? Los había salvado. Hasta en una oportunidad les enseñó una parábola, la del buen samaritano. Y ahora quedos diciéndole: Señor, estos samaritanos caen mal. ¿Quieres que pidamos fuego? Ahorita caen quemados todos ahí. Y el Señor les dijo: miren, ustedes no se han dado cuenta de lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Mire, es como cuando usted se pelea con el hermano aquí en la iglesia o con la hermana, pues. Y usted empieza a decir: no, ya no voy, es que ahí va esa fulana, o ahí va ese mengano panzón chaparro, mejor ya no voy yo. Hermano, ¿qué quiere? ¿Que se muera? ¿Que se vaya de la iglesia? ¿Y a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Pero nosotros empezamos a pelear contra que ya no lo saludo, ya no, me cae mal, me cae gordo, me cae flaco, me cae de todo, me cae. Usted lo está matando. Dice la Biblia que usted se está convirtiendo en ese momento en un asesino. Dios lo ve como un asesino que se mancha las manos con sangre. Y después usted viene y levanta las manos: Dios, te adoro. Dios le mira las manos manchadas de sangre. Por eso dice el salmista, el proverbio: ¿quién entrará a tu templo, Señor, y levantará las manos? Entonces dice: el de corazón limpio, el que no se ha manchado las manos con sangre. No necesariamente tiene usted que agarrar una pistola y matar a alguien o ensartarle un puñal no, espiritualmente, con que usted lo desprecie, con que usted no lo quiera ver, ya se convirtió en asesino para Dios. Acuérdese que ahora nuestra relación con Dios, que es espiritual, es más delicada que la relación que tenía Israel, hermano. Israel, dice la Biblia, vio el monte, el Sinaí, que humeaba, rayos que caían, todo era literal. Iban a la guerra y mataban a la gente. Ahora nosotros no, nosotros todo es espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo ahí que nos hemos acercado al monte santo celestial de Dios, al monte de Sión, donde están los espíritus de los hechos ya perfectos, y la congregación de los primogénitos que nos están mirando. No estamos solos en esto. Entonces esto le dicen: Señor, ¿quieres que pidamos fuego, que maten a esos, que cierren esa iglesia de ahí? El Señor lo va a mirar a usted así: ¿este qué onda? ¿De quién es este? ¿Del diablo o mío? Cuando hablamos mal de un predicador, cuando lo criticamos, el Señor va a decir: qué terrible. Imagínense que hay gente creyentes que demandan a los ministros, hermano. El Señor va a decir: ¿qué está pensando? ¿Que así va a venir al cielo? Este está más torcido que el camino aquel de Ensenada. No le digo cuál. De la aldea Cielo Lindo.
Miren, entonces es cuando el Señor les dice, pues miren, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Fíjense que no sabemos de qué espíritu somos, hermano, cuando mostramos una sola actitud, dijo el Señor. Y esa actitud, dice Lucas 9:56, es la actitud de cuando queremos destruir la obra de Dios. Mire, dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre, les dijo, no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El principio general ahí es que nosotros no sabemos ni quiénes somos, hermano, cuando lo que queremos es destruir la obra de Dios. Cuando usted le empieza a agarrar algo feo contra su querido pastor, usted no sabe quién es, qué espíritu tiene. Ya le dije que cuando despreciamos al hermano o a la hermana, cuando hablamos mal de la iglesia, y no solo de esta iglesia, pues acuérdense que la iglesia de Cristo está en todo el mundo, hermano. Hay iglesias de Cristo verdaderas en todos lados y por montones. Entonces, cuando nosotros queremos destruir, es cuando no sabemos de qué espíritu somos. Fíjense que en este caso que estamos viendo aquí, hermano, tanto no sabían de qué espíritu eran los discípulos como los samaritanos. Porque el Señor les dijo, miren, preparen mi hospedaje, voy a Jerusalén, como diciendo, acuérdense que les conté que allá me van a matar, ¿verdad? Y voy a entregarme. Los samaritanos cerraron las puertas de Samaria y le dijeron, no, si vas para allá ni te queremos ver aquí. Ahora, si nos prometes que no vas a ir allá, con mucho gusto, aquí está tu casa, aquí está tu cama, aquí está tu baño, aquí está todo. Comida caliente, sábanas limpias. No, dijo el Señor. El Señor dijo, si yo les dije que tengo que ir allá, y ahora en lugar de colaborar conmigo se me oponen, ¿y a quién más le iba a pedir ayuda el Señor? Hágame el favor, hermano. El Señor solo lo tiene a usted aquí en la tierra, ¿sabe? A usted le va a pedir ayuda. A usted le va a decir, mira, dame un billete de a 20 ahorita, necesito que lo ofrendes ahí. Y usted le dice, no, ese pastor solo dinero es. Y el Señor va a decir, bueno, entonces, ¿qué onda contigo? ¿De qué espíritu eres? ¿No sabes para qué estás aquí? Hermano. Entonces, no sabemos de qué espíritu somos, repito, cuando tenemos la actitud de querer destruir la obra de Dios. Ahora fíjese que a la tierra están viniendo una gran variedad de clases de espíritus, pues. Por eso fue que el Señor dijo, estos no saben de qué espíritus son. ¿De qué espíritus serán? Dijo el Señor. Porque a la tierra están viniendo una gran variedad de clases de espíritus. Por ejemplo, hay espíritus edificadores de la obra de Dios. Y el primer espíritu edificador de la obra de Dios, dice Romanos capítulo 8 verso 9, es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Salvador, y es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la santidad de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 8 verso 9. Busque su Biblia ahí. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, dice ahí, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Entonces dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Como diciendo, miren, hermanos, para desarrollarnos como Dios quiere, porque para eso venimos a la tierra, primero tenemos que recibir a Cristo como Salvador. Es el Espíritu de Cristo, pues. Y después de recibir el Espíritu de Cristo, tenemos que pedirle a Cristo que nos bautice con Espíritu Santo para recibir al Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, pues.
Ese es el espíritu correcto que nos va a llevar a desarrollarnos, a perfeccionarnos, porque ese es el espíritu del edificador de la obra de Dios. Aparte de eso, dice la Biblia que hay espíritus edificadores, hay otros espíritus que Dios está enviando a la tierra, que son espíritus edificadores de la obra de Dios. Como por ejemplo, él dijo en Malaquías capítulo 4 verso 5, que en estos últimos días iba a venir el espíritu de Elías. Mire, dice Malaquías 4:5: aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, ¿por qué le digo yo el espíritu de Elías? Claro que eso es literal, pues el profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y que el Señor se lo llevó en un carro de fuego, literalmente va a venir a la gran tribulación a profetizar. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero ¿por qué le hablo yo del espíritu de Elías? Porque en Lucas capítulo 1 verso 17, hablando de Juan el Bautista, el Señor dijo que Juan el Bautista había venido a la tierra con el espíritu de Elías. Mire, dice Lucas 1:17: e irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces el Señor, cuando le preguntaron de Juan el Bautista, también dijo: sí, él era el Elías que yo les dije que iba a venir. Porque también está viniendo a la tierra un espíritu que se llama el espíritu de Elías. Y ese espíritu de Elías, fíjese hermano, es un espíritu ministrador de restauración. Porque dijo el Señor ahí que ese espíritu va a hacer volver el corazón de los ¿qué dijo? De los hijos, o de los padres a los hijos. Lo leyó, ¿verdad? Dijo, porque va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. No está hablando de las familias, hermano. Los humanistas agarran eso y creen que Dios está diciendo: no, es que la iglesia tiene que ser una iglesia familiar. Ya ven, ahí los padres no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que es un espíritu restaurador, por lo que dice el contexto en la otra oración que dice ahí. Es un espíritu restaurador que está haciendo volver el corazón de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a nosotros los hijos. Tenemos que tener el corazón de ellos para que entonces el Señor preparemos el camino para que el Señor regrese a la tierra, hermano. Porque nos hemos desviado tanto de lo que nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, le creyeron a Dios, que Dios tiene que enviar el espíritu de Elías para que volvamos a hacer las mismas obras que todos aquellos antepasados hicieron. Por eso decía el profeta: volveos a los caminos antiguos y preguntad por esas sendas, porque si caminan en esos caminos donde anduvo Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David y todos ellos, hermanos, vamos a preparar un camino excelente para la venida de Cristo. Entonces está viniendo a la tierra un espíritu, que es el espíritu de Elías, que es un espíritu restaurador, que viene a ministrarnos el corazón de nuestros padres. Ese espíritu viene a la tierra a decirnos: mira, tienes que adorar como adoró Abraham, Isaac, Jacob, como adoró David. Tienes que volver a las obras que ellos hicieron, porque ese es el camino del Señor. Ese mover, fíjese hermano, se caracteriza porque está haciendo volver la actitud de búsqueda de Dios de nuestros padres, pues. Abraham, Isaac y Jacob, a nosotros, sus hijos. Ve que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Es usted hijo de Abraham, verdad? Sí, somos la descendencia espiritual de Abraham, hermano. Abraham tuvo dos descendencias. Dios le dijo: vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, que somos nosotros los celestiales, y vas a tener una descendencia como la arena del mar, le dijo. Dice que sacó a Abraham al mar y le dijo: Abraham, ¿puedes contar la arena? Abraham dijo: ¿a qué horas cuento? Grano por grano. Así va a ser tu descendencia en la tierra, le dijo.
Ahora mira las estrellas, puedes contar las estrellas. En ese tiempo no había smog, se miraban las estrellas. Y Abraham dijo: Señor, no, ¿a qué horas cuento? 1, 2, 3. Así va a ser tu descendencia celestial. Nosotros somos los celestes, nosotros somos las... gloria a Dios, la descendencia celestial. Y mire todos los que somos. Y allá está en el Medio Oriente la descendencia terrenal. Somos hijos de Abraham, es nuestro padre, porque tenemos la fe de Abraham. Eso dice la Biblia, porque le creemos a Dios así como Abraham le creyó. Entonces esa edificación, fíjese, el Señor está diciendo: miren, Juan el Bautista va a ir adelante y ese espíritu de Elías va a estar viniendo ahora a la tierra, porque esa ministración o esa edificación, fíjese, hermano, es la de los ministros del Espíritu de Dios hoy en la tierra. Eso es lo que nosotros, los predicadores, el pastor, el apóstol, el evangelista, el director de alabanza, el mayordomo, estamos haciendo hoy en la iglesia, volviéndoles el corazón de los padres a los hijos. Nos tenemos que parecer a aquellos. Es la administración del espíritu de Elías. Y ahí el tiempo no me alcanza, pero porque por lo menos hay 7 Adanes que vinieron a la tierra después del Adán que Dios crió en el huerto. Vinieron 7 Adanes más, 6 Adanes más, y cada uno de ellos es un espíritu que está viniendo a la tierra a ministrar hoy a la iglesia de Cristo. Uno de esos Adanes era Elías. Pero también están viniendo a la tierra espíritus destructores de la obra de Dios, hermano. Es por eso es que nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos. Así como usted tiene que saber de qué tribu de la iglesia es. Si no, anda perdido, hermano. Acuérdense que Israel está compuesto por 12 tribus. El Israel terrenal, pues. Y dice la Biblia que el Israel terrenal es una sombra de nosotros los celestiales. Quiere decir que la iglesia está compuesta por 12 tribus también. Hay unos que son de la tribu de Zabulón, hay otros que son de la tribu de Dan, hay otros que son de la tribu de Isaacar, de José, de Benjamín. Usted tiene que saber de qué tribu es. Y cuando mire a los otros de las otras tribus, usted los va a bendecir. El pastor, pero si se miran diferentes a nosotros, pues sí, pero son miembros de la familia de Dios, hermano. Tiene que saber usted de qué tribu es, tiene que saber quién no es, porque están viniendo a la tierra también espíritus destructores. El Señor en su ministerio les dijo a los discípulos: miren, yo ahorita miré a Satanás caer como un rayo sobre la tierra, se vino volando, porque sabe que ya el tiempo se le está terminando. Entonces están viniendo otros espíritus de la tierra horribles, que lo que quieren es destruir la obra de Dios. Mire Lucas 9:42, cuando el Señor estuvo en su ministerio se encontró con ellos. Dice Lucas 9:42 que le llevaron a un muchacho endemoniado. Y entonces cuando éste se acercaba al Señor, dice que el demonio lo derribó. Fíjese. Porque hizo, dice ahí, y lo hizo caer con convulsiones. Tenía ataques epilépticos, echaba espuma por la boca. Eso es un endemoniado. Porque dice que el papá del muchacho se lo llevó al Señor. Le dijo: mira, Señor, te traigo a mi hijo porque un demonio lo agarra y lo somata, lo golpea, lo tira en el fuego a veces, y a veces lo tira en el agua, y me da miedo que de repente se me vaya a morir. Entonces cuando miró que el Señor se le estaba acercando, el demonio lo agarró y lo tiró al suelo, y el muchacho empezó a echar espuma por la boca. Dice Lucas 9:42, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Pero note que habían 2 espíritus destructores ahí, pues uno era un demonio. El demonio lo derribaba y el espíritu inmundo lo poseía. Son 2 espíritus diferentes. O sea que cuando el Señor se acercó, el demonio lo agarró y lo tiró. Pero el Señor se dio cuenta que el problema no era solo un demonio que operaba fuera del muchacho, que lo tiraba y lo derribaba.
sino que en su mente estaba poseída por un espíritu inmundo. Entonces cuando el Señor miró que cayó, se dio cuenta que en su mente, entonces reprendió al espíritu inmundo. Y cuando el Señor lo liberó, cuando ese espíritu inmundo salió de su mente, el demonio perdió los derechos, ya no lo pudo tirar ni derribar. Entonces hay espíritus que están viniendo a la tierra para destruir la obra de Dios, hermano. Usted los tiene que conocer y tiene que pelear contra ellos en el nombre de Jesucristo, si se quiere desarrollar bien. Pues los espíritus inmundos, de inmundicia, de suciedad, se le van a meter a la cabeza con malos pensamientos, con morbosidades, con malas intenciones. Y si usted los acepta, le van a tomar su cabeza. Y va a empezar usted a tener problemas de que oye voces, de que mira figuras. Y sabe usted que los brujos son especialistas en eso. La hechicería no es más que el arte de cambiar el futuro de una persona. Y lo que hacen es que le dan a una persona una comida hechizada, le ponen un demonio ahí, pues, inmundo, un espíritu inmundo. Y cuando se lo come, el espíritu inmundo entra a la persona y le posee la mente. Entonces la persona empieza a tener pesadillas, malos pensamientos, solo suciedades piensa y no lo puede dominar. De repente agarra la pistola y empieza a matar a gente por allá. Y los psiquiatras dicen: es que está loquito, pobrecito. Qué loco, endemoniado, está poseído por un espíritu inmundo. Entonces cuando el Señor se acercó al muchacho, el demonio lo botó y se dio cuenta que era un espíritu inmundo que lo tenía poseído. Pues fíjese que los demonios son diferentes a los espíritus inmundos, porque ya le dije que el espíritu inmundo llena al ser humano, le llena la cabeza de suciedad. Pero el demonio, la palabra demonio quiere decir que siembra terror. El demonio es un espíritu diferente que lo que hace es toma derechos sobre el ser humano y puede empujarlo para que se caiga y está fuera de él. Es cuando la gente empieza a ver que las cosas se mueven en la casa. Son demonios que han tomado derechos. La gente ahí les ha dado derechos, pues. Entonces entran, como decimos corrientemente, como Juan por su casa, y mueven los objetos y son capaces de empujar a la gente y de botarla y de tirarla, de sembrarles terror. Entonces el Señor se dio cuenta que había un demonio ahí que estaba sembrando terror en el muchacho, pero había un espíritu inmundo que lo tenía poseído. Mire, esos son espíritus que destruyen la obra de Dios. ¿Sabe usted que usted es la obra de Dios, verdad? Sí. Si usted no sabe de qué espíritu es, hermano, esos demonios y los espíritus inmundos lo van a atormentar. Y va a empezar usted a pelear contra la iglesia, contra los ministros de Dios. Nos va a empezar a ver feos, gordos, panzones. Y a las ovejas también. A ver, mire a la oveja que tiene a un lado, ¿cómo la mira? La mira bonita, ¿verdad? A ver, dígale oveja lanuda. Sí, porque si no produce lana no es oveja, hermano. Tiene que tener lana. Entonces, mire, son otra clase de espíritus que están viniendo a la tierra. Ahora, estos espíritus, hermano, que destruyen la obra de Dios, son los que degeneran a los seres humanos, dijo el Señor. Nosotros tenemos que saber, hermano, que si estamos pensando mal, si estamos actuando mal, ese no es el Espíritu de Dios. Hágame el favor. No va a decir usted: no, que ya era de Dios, que yo le metiera una maná a aquel, que ya era de Dios. Un demonio le está manejando el brazo y ni cuenta se ha dado. Ya era de Dios, que yo le echara fuego al templo ahí. Hermano, si usted está destruyendo la obra de Dios, ese no es espíritu. Aquellos dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego y queme a esos samaritanos? El Señor dijo: uy, cuidadito, estos vienen del infierno, dijo el Señor.
Padre Santo, fuego quieren. O como Nerón, el emperador romano, aquel se acuerda, no el perrito, sino el romano, que mandó a quemar Roma, hermano, para echarle la culpa a los cristianos. Y cuando le preguntaron, le dijeron: Señor Nerón, ¿quién quemó Roma? Dijo: los cristianos. ¿Cómo que los cristianos? Le dijeron: si esos andan escondidos en las catacumbas con miedo, ni fuego tienen. ¿Cómo que no? Yo los he oído cuando cantan: fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Mándalo, 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 Señor. Y entonces cayó fuego. Ese pobre hermano andaba más perdido que el hijo de la Llorona, que el hijo de la ciguanaba. Mire, dice Lucas 9:41, el Señor se los dijo, les dijo, respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa. Porque los discípulos no podían echar fuera a ese, no se habían dado cuenta que era un demonio y un espíritu inmundo. Entonces reprendían al espíritu inmundo y el muchacho se calmaba por un lado, pero el demonio lo agarraba y lo tiraba. Reprendían al demonio y el espíritu inmundo lo atormentaba. No habían discernido que era un demonio y un espíritu inmundo. Entonces el Señor les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Porque esos espíritus, hermano, destruyen, degeneran a los seres humanos. Si usted no sabe qué espíritu está tomando o está permitiendo que entre a su vida, usted se está degenerando. Y entonces, cuando llegue el momento de apoyar a Dios, usted se le va a oponer. Dios va a decir: este no sabe qué espíritu tiene, hombre. Entonces, si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, porque para eso venimos a la tierra, hermano, para conocer a Cristo, y entonces ahora llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a caminar en contra de los propósitos de Dios. Y como dijo el Señor en Lucas 9:56, y ya con esto termino, vamos a destruir en lugar de construir. Mire, dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre, oiga cómo es el Espíritu de Dios, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvar. Entonces, todo lo que contribuya a la edificación de la iglesia, al apoyo del evangelio, hágalo, hermano, hágalo. Pero estoy diciendo el evangelio, no sectas religiosas, no religiones mundiales. No vaya a ir usted a apoyar a los musulmanes allá, hermano. No va a ir a apoyar a los hindúes, a tocarle la Buda panza, perdón, la panza a Buda. Es que ya me llegó la hora de terminar, hermano. Ya cuando me paso más de la hora, ya no puedo hablar. Y va a decir: no, pero es que el pastor dijo que hay que colaborar con todo, tocándole la panza a Buda. No, yo no estoy diciendo eso. No va a ir con los ecuménicos a decir: no, que solo un Dios, todos somos iguales. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que todo lo que sea para apoyar el evangelio del Señor Jesucristo, a la iglesia de Cristo, usted tiene que colaborar, no criticar, ni hablar, ni señalar, ni condenar. No, hermano, porque el Espíritu de Dios, dijo el Señor, viene no para destruir, sino para construir. Amén. Muy bien, ¿quiere ponerse de pie entonces? Entonces hay algo que nosotros no sabemos, fíjese. Y eso es de qué espíritu somos. Cuando en lugar de construir, destruimos. Sea lo que sea la obra de Dios, el matrimonio es la obra de Dios. Si usted destruye su matrimonio, usted no sabe de qué espíritu es, hermano.
Pero es que el matrimonio es una institución de Dios, pues. Si usted destruye a sus hijos, usted no sabe de qué espíritu es, porque los hijos son herencia de Jehová, dice la Biblia. Si usted destruye la obra de Dios, sea cual sea, aún la naturaleza, porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a venir. Una de las razones por las cuales viene, dice el libro de Apocalipsis, es para vengarse de todos aquellos que están destruyendo la tierra. Por eso ve usted que todo el mundo se volvió verde ahora, hermano, porque ya se dieron cuenta que les va a caer el garrote encima. Lo único es que no es por ese lado que tienen que volverse verdes, pues, sino que es humillándose a los pies de Cristo. De todas maneras les va a caer, sea cual sea la destrucción de la obra de Dios. Usted no sabe de qué espíritu es, hermano. Si usted divide la iglesia, usted no sabe de qué espíritu es. Si usted condena a los ministros, usted no sabe de qué espíritu es. Si usted odia a los hermanos, usted no sabe de qué espíritu es. Entonces no sabemos de qué espíritu somos, fíjese, cuando en lugar de construir, destruimos. Por eso venga a la iglesia. A ver, que tiene a su lado, venga a la iglesia, hermano. Venga a la iglesia. Porque solo viniendo a la iglesia nos podemos llenar de Dios. Usted va a oír la palabra de Dios, va a tomar principios bíblicos para vivir. Se va a llenar del Espíritu de Dios y entonces va a cumplir los propósitos de Dios, hermano. No va a haber demonio que lo atormente, ni espíritu inmundo que lo contamine. Usted va a saber de qué espíritu es, usted va a saber de qué tribu de la iglesia es. ¿Comprende? A ver, ¿quiere cerrar sus ojos y levantar su mano y decirle: gracias, Señor? Gracias por tu palabra esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo que somos de tu espíritu. Queremos ser de tu espíritu. A ver, dígale: Señor, yo quiero tener tu espíritu, como te decía David. Limpia nuestros corazones, por favor, y renueva en nosotros un espíritu recto que te alabe noche y día, Padre. Llénanos de tu espíritu. Ahora levante su mano en alto ahora y dígale: lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu espíritu. Que mi copa rebose de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos de tu espíritu, para que cuando llegue el momento de apoyarte, cuando llegue el momento de adorarte, nosotros lo hagamos con alegría, porque queremos construir contigo, Señor. Queremos ser